Imagínate por un segundo que contratas al mejor empleado de tu vida. Trabaja las 24 horas, nunca se cansa, nunca olvida nada de lo que pasó en tu empresa y abre código, revisa contratos o arma reportes mientras tú duermes o simplemente decidiste irte de vacaciones por ahí. Ahora la parte rara es ese empleado no eres tú, no usa tus llaves, no entra con tu cuenta y tiene su propia identidad, sus propias credenciales y su propio rastro. Y adivinen dónde vive esto, dentro del Slack de tu equipo. Y lo más chistoso de todo es que cualquier canal lo puede mandar a trabajar mencionándolo. Esto hoy día existe y se llama CloudTag. Lo acaba de lanzar Anthropic y es algo de lo más potente que ha salido de cierta manera este año. Y ojo que no es solo para desarrolladores, es para cualquier equipo de una empresa. Aunque si eres un dev, obviamente te va a gustar mucho más y ya vas a ver por qué. Pero ojo que tiene una letra chica. Una sola, pero aunque sea una sola, es bastante grande. Este empleado aprende todo de tu empresa y esa memoria es lo que hace todo esto valioso. No es tuya y hoy te explico cómo funciona de verdad y qué se puede hacer con esto. Y obviamente las dos caras de la moneda. Oye, y si no sabes qué es Slack, te cuento muy rápidamente. Es un chat donde trabajan distintos equipos. En vez de miles de correos, son canales de conversación. Uno por tema, por proyecto, por área o por lo que se te ocurra. Si trabajas en una empresa mediana o grande, lo más probable es que ya lo tengan funcionando, aunque tú todavía no te des cuenta, porque es algo muy usado. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto lo podrías llevar a tu trabajo sin tener que instalar nada raro, aunque claramente va a requerir autorizaciones, pero la herramienta ya está ahí y no partes de cero. Y de paso, capaz que esto te ayude a lucirte un poquito más en tu empresa y te ganes algunas estrellitas. Que para eso también estamos en este canal. 4 cositas que vas a ver en este video. Número 1, ¿por qué para un desarrollador esto no es un simple bot de Slack? Porque de hecho lo que corre por debajo es Cloud Code. Es el mismo motor que hoy día estás ocupando en tu terminal. Lo que cambió no es la IA, sino donde vive. Y lo dice la propia Anthropic. Número 2, vamos a ver cómo esto se protege. Le vas a pedir algo en un canal equivocado y no va a poder hacerlo. No por educación, porque literalmente no puede hacerlo. Y en el número 3 vamos a ver distintos casos de usos en los cuales podríamos sacarle un buen partido a esta herramienta. Porque ojo que la gente es proactivo y tiene memoria de equipo y una identidad propia. Y número 4, la letra chica. ¿Dónde vive este empleado? ¿Y por qué este empleado tan bueno te deja amarrado a un solo lado? Y al final vamos a ver qué podríamos hacer al respecto. Y como siempre, acá no te vengo solamente a leer un simple anuncio, sino a entender más de fondo todo este asunto, a mostrarte lo que el marketing en realidad no te muestra. Suscríbete al canal de YouTube, que estoy muy contento por todas las personas que se han unido, y también los invito a ingresar a la comunidad de Skool, que ya somos varios miembros y todavía está gratis. Aprovechen de ingresar. Así que continuemos con este video. Antes de meternos en las ideas que les voy a explicar, un dato que nos puede servir para ubicarnos. Anthropic dice que el 65% de su código, de su propio equipo de producto, ya sale por acá. O sea, no es un experimento de marketing. Es como ellos ya trabajan por dentro. Y ojo, que no son solamente ellos, porque uno tendería a pensar, ah, pero son ellos mismos.
Pero no, hay otras empresas como Evia, donde el jefe de tecnología dice que CloudTag es su primer respondedor para los bugs internos y que de hecho muchas veces ya le deja el arreglo listo. Y un director de GitLab dice que no solo hace el trabajo, sino que también le discute y los hace pensar mucho mejor. Gente aburrida, Dios mío. Bueno, me imagino que ustedes también han discutido muchas veces con estos modelos, así que el director de GitLab no es el único. Así que con eso en mente vamos a las 4 ideas. Y si son desarrolladores les va a abrir la mente un montón porque mientras yo voy a ir tirando la idea, ustedes van a decir, ah, mira, podríamos aplicarlo de esta manera. E inclusive si no eres un desarrollador, exactamente lo mismo. Así que Slack no es solamente para dev. Ojo ahí, ni para ingenieros ni nada para eso. Se ocupan en empresas donde pueden haber distintos equipos. Así que vamos a la idea número 1. Karpathy lo resumió bastante bien y de hecho ya lo comenté en un video anterior. La forma en que usamos los modelos ya va por su tercera mudanza. Primero fue el chat en la web, después las aplicaciones de escritorio y ahora el modelo se mete con un sistema que corre solo. Y ojo que sin parar y dentro de donde tu equipo trabaja. De hecho, Anthropic lo puso en la página de su producto. El agente reacciona en tiempo real, donde el trabajo está pasando. Esa frase es toda la idea. Fíjate en el cambio porque es sutil, pero enorme a la vez. Y la gente no llegó con una herramienta nueva. Se cambió de lugar. Salió de tu terminal donde lo usabas tú y entró a Slack. Ojo que hoy día es Slack, pero esto se va a ampliar. Donde de hecho tu equipo coordina. Y acá viene lo que quizás a un desarrollador le va a cambiar la cabeza. Anthropic lo dice con todas sus letras. CloudTag es una evolución de Cloud Code. O sea, cuando tagueas a Cloud en Slack y le pides que arregle un bug o abra un pull request, por debajo, adivinen, corre Cloud Code. El mismo motor que tú ya usabas en tu terminal. Lee el repo, corre el código, abre el pull request, lo mergea y conecta con lo que un equipo de desarrollo ya usa. Como por ejemplo GitHub, ya que estábamos mencionando estos ejemplos, Jira, un clásico en todas las empresas, o Datadog. Imagínense esos nombres, les mencioné 3, pero son muchos más. Imagínense los distintos casos de usos que podrían abordar. Creo que ya están pensando más allá, así que por ese lado, fantástico. Sigamos. Entonces, ¿qué cambió? No el modelo, no las capacidades, cambió el harness. El mismo Cloud Code que vivía en tu terminal ahora vive en los repos, en tus tickets, tus alertas y tu equipo, con permisos que un admin gobierna. Por eso, para un desarrollador esto no es un simple bot de Slack. Es tu agente de código y con todas tus integraciones. Parado en el punto donde todo el trabajo se coordina. Slack. Fantástico, ¿no? Yo lo encuentro buenísimo. O sea, que vuela la cabeza al punto al que estamos llegando y cómo Karpathy en su momento también lo dijo, que se venía esta nueva generación, pero ojo que hay unos bloqueos que están haciendo los distintos vendors, así que pero no me adelanto, sigamos con este video. Tercera idea y para mí una de las más importantes en lo técnico. ¿Te acuerdas cómo estábamos ocupando los agentes? El agente actuaba como tú, usaba tus llaves, tu cuenta de Google, tu propio GitHub. Eso en un equipo se rompe. Si somos 3 personas, las credenciales de qué personas ocupamos, de cuál de las 3. Es más, de hecho, cualquiera de ellos podría inclusive pedirle que
lea algo personal de mi propia casilla. Y acá CloudTag lo resuelve prácticamente de raíz y lo hace bastante bien. Y la gente tiene sus propias identidades, ocupa sus propias cuentas, sus propias llaves que obviamente las pone un admin. Y le vamos a disponibilizar distintas credenciales para que pueda hacer distintas cosas como un empleado más. Esto igual está cool porque va a existir una manera de revisar qué es lo que hace esa persona. Bueno, no es persona, esa IA. Bueno, ustedes me van entendiendo. Porque cada acción que va a hacer va a quedar asociada a su propia credenciales. Y eso está muy, muy bueno y está bien pensado. Ahora, ojo, que esto tampoco no es algo nuevo, pero yo les estoy mostrando cómo funciona CloudTag. Así que, literalmente, querida audiencia, esto es alguien más del equipo que trabaja 24/7. Literalmente. A mí lo que me va a causar gracia es ver los nombres que le coloquen a estas identidades que van a estar asociadas a Cloud. Me imagino que van a salir ahí personajes muy, muy graciosos. Porque recuerden, van a tener su propia identidad. Entonces, ¿cómo le van a colocar en su correo electrónico? Etcétera. O sea, yo creo que ahí el equipo de marketing yo creo que va a brillar. Así que sigamos con esto. Vamos con la idea número 4. Y en la letra chica, que ya te mencioné al comienzo, te adelanté algunas cositas. Pero hay un tema súper, súper importante porque mientras el empleado, Cloud, trabaja, aprende y acumula contexto de tu empresa, de tu equipo por canal, y lo aislado se queda aislado. ¿Qué significa eso? Que bueno, esa memoria se hace muy muy valiosa con el tiempo, pero vive en la casa de Anthropic. Y ojo, que te lo venden con razón, te da una comodidad total. Solo míralo de la siguiente manera. El día que te quieras cambiar de proveedor, el empleado se queda con todo lo que aprendió en la casa anterior. Y ojo que esto no es una crítica, es una decisión de arquitectura y te conviene tomarla con los ojos bien, bien abiertos. Así que el término de que te vas por la puerta ancha, acá no aplica. A ver, pero ojo, me imagino que te quedaste pensando en cómo solucionar esto. Si podríamos tener este mismo empleado, pero controlado y sin un amarre con tu propia memoria. Y la respuesta es sí, es lo que se viene en un próximo video. La verdad es que llevo bastante tiempo trabajando en él porque quiero entregarles todo este código y dejárselo disponible en el repositorio para los que están inscritos en mi comunidad de School puedan ingresar y tenerlo a disposición de ellos, porque la verdad esto soluciona un dolor tremendo que cada vez va a ser peor, porque ojo, si vieron mi video de Anti-Gravity también hay distintos bloqueos que están haciendo los vendors. Y Cloud también está armando su propio ecosistema. Anti-Gravity también su propio ecosistema. Y tenemos que ver la forma de hacer conversar todo esto. Y la memoria es un tema en el cual no se aborda mucho y es súper, súper importante. Pero ojo que sin humo, o sea, no me van a colocar Obsidian, ¿cachai? Disculpen, me salió un modismo chileno. Lo que les decía, no me van a colocar Obsidian, o sea, está bien para los casos de usos normales, pero cuando estamos pensando en producción y todo el tema, no. Si no se han suscrito todavía a la comunidad de School, vayan, porque hasta el momento sigue siendo gratis y no va a ser para siempre. Y además estoy muy feliz por todos los que se han unido
y que se han suscrito también a este canal de YouTube. Así que muy agradecido por cada uno de ustedes. Seguimos con este hermoso video que les estoy preparando. Ahora, veamos cómo funciona esto, pero de verdad y con lo que nos ha mostrado Cloud. Vamos a ver un flujo. Primero, multiplayer. En el canal hay un solo Cloud y todo el equipo lo ve. Quédense con eso, todo el equipo lo ve. En su demo, una ingeniera lo taguea para una feature. Cloud sigue el hilo, entiende que decidió el equipo en tiempo real, abre el pull request y lo deja andando. Lo importante de esto es que otra persona puede continuar esta tarea sin que le tengan que reexplicar nada. Eso antes no se podía porque lo que tú hacías en Cloud Code era tú y tu terminal. Así que no lo veía nadie más. Ahora no, eso cambia y está buenísimo. Siguiendo el flujo, identidad real. Fíjate en el detalle que ellos mismos remarcan. Una persona del equipo no abrió Drive. Cloud hizo la edición con su propia cuenta. Tiene acceso a los sistemas que necesita por equipo y por canal. Y vamos siguiendo el flujo y ahora lo que me gusta mucho es el límite por diseño y que también tiene bastante relación con el video de Agent Skills que también está en mi canal de YouTube. Si estás, por ejemplo, en Slack y en el canal legal y tagueas a Cloud para editar un código, no va a poder porque hay un límite real. El acceso sigue al canal y es lo mismo de cuando hablamos seguridad por capas. Y está bastante bien y de hecho todo esto se está acercando a cómo nosotros nos relacionamos en la vida real o laboral. O sea, tiene mucho sentido. Por ejemplo, el canal de legal, ¿qué haría editando código? O no sé, un canal de desarrolladores editando contratos, tagueando a Cloud. Y una frase destacada que me gusta mucho, no porque seas educado, sino porque literalmente no lo puedes ver. Eso lo dijo Anthropic en su propia demo. Y ahora vamos a distintos casos de uso y que te van a ayudar a abrir la mente y va a decir, oh, wow, quizás podríamos ocuparlo para esto en nuestra empresa. Imagínense esto. Para desarrolladores, estás en Slack y arrobas a Cloud y le dices, no sé, tuvimos 3 bugs reportados esta semana. Investígalos y abre un pull request con el fix. No es explícame el error. Lo investiga en el repo y te deja el pull request listo para revisar. Otra cosa, imagínate, no sé, lo arrobas para que revise un pull request y para que vea si es que puede dañar algo en producción. Un revisor que nunca duerme con todo el contexto del repositorio de tu empresa. O imagínate también pedirle que dimensione el trabajo antes de hacerlo. Por ejemplo, si necesitas saber un rate limiting de la API. Primero estima, después ejecuta y tú podrías decidir en el medio. Y imagínate esto, a ver, no sé, una alerta de Datadog que llega al canal de Slack y Cloud, sin que a nadie le avise a la persona correcta. Eso es el siguiente bloque. El empleado proactivo que toda empresa quisiera tener. ¿Qué otra cosa podría hacer Cloud como empleado proactivo? Le podríamos decir, vigila este canal, clasifica lo que llegue por prioridad y que me avise solamente cuando algo necesite de mi decisión. Ojo que esto se llama Ambient Mode, el modo ambiente. Y ojo que igual la diferencia es enorme porque pasaste de una herramienta a que espera que respondas a un compañero que te avisa, literalmente te avisa antes de que las cosas exploten. Y eso está muy bueno porque para cosas críticas de cualquier empresa está pro. Yo cuando veo todos estos casos de uso, mi cabeza piensa por 1000 y se me ocurren como miles de soluciones. Y digo, oh, bien, bacán. Se salió más allá de la ingeniería, que es lo que
sorprende. O sea, el mismo Anthropic dice que el uso se expandió a soporte, métricas y debugging. Por ejemplo, la área de operaciones, podría decirle a Cloud, resume las métricas de la semana pasada en español, qué se movió y qué no. Por ejemplo, el área de soporte podría triar tickets y decidir cuáles son urgentes o cuáles necesita un humano. Y eso está brutal. O sea, piénsenlo la manera que podría ayudar a cualquier empresa con el tema de los tickets. El patrón es siempre el mismo. El agente vive donde ya pasa el trabajo, recuerda el contexto y actúa con su propia identidad. Eso es lo nuevo y no la tarea puntual. Y algo importante antes de cerrar, querida audiencia, esto recién empieza. Empezó por Slack, pero Anthropic ya lo dijo con todas sus letras. La meta es expandirlo a todos los lados donde trabaja tu equipo. Slack fue la primera puerta, pero no va a ser la única. Y como vamos a ver ahora, tiene su lado bueno y su lado para pensar. Y ahora lo concreto, porque es importante saber esto antes de meterse y emocionarse. Lo primero, cuesta aparte. No entra en tu plan y se cobra por créditos. Y necesitas un plan de equipo y no te sirve el individual. Y ojo que si le das esto a, no sé, a tu equipo entusiasta, lo primero que debes hacer es limitar los gastos, o si no, esto se te puede disparar un montón. Lo otro importante, actualmente está en pañales, o sea, está en beta. Creo que en unos 30 días más, aprox, va a dejar de funcionar la integración Legacy que ya tenían con Cloud, y esto, CloudTag, lo va a reemplazar un 100%. Así que ojo con eso, no falta mucho, hay que ver cómo se va transformando esto. Y lo otro, imagínate contratar a Cloud como un miembro más de tu equipo y que esté disponible dentro de los canales de tu empresa. De hecho, es una jugada bastante inteligente de Anthropic y no es el único que la está haciendo y está cada vez cerrando más como su mundo. Cada uno está haciendo su mundo, Antigravity también. Obviamente esto te podría llegar a funcionar muy bien y después va a ser muy difícil que lo quieras sacar. Pero igual tranquilidad, porque todo esto se puede trabajar de una mejor manera y la memoria es una de ellas. Así que ojo con el próximo video que se viene en nuestro canal. Vale, y finalmente cerramos con lo de fondo. Esto de verdad es un salto bastante bueno. Y para un desarrollador o para cualquier miembro en realidad de tu empresa, tener parado a Cloud Code, donde tu equipo coordina todo con tus integraciones, es algo fantástico. Pero tiene una sola condición: la memoria no es tuya. Y ojo que la memoria es lo más valioso de tu empresa. Ojo con eso. De repente no se le da el peso, pero es lo más importante de tu empresa. Inclusive tú mismo trabajando con agentes. El empleado es buenísimo, pero mientras te quedes conforme trabajando bajo la modalidad que te mencioné a lo largo del video. Y eso, sinceramente, tampoco no es que sea bueno ni malo, es una decisión que tú tienes que tomar a conciencia y colocar los temas en una balanza. Parte de este video es que abras los ojos y tomes decisiones con los ojos abiertos y no tanto por marketing o por lo que te quieran vender. Así que suscríbete para ver el próximo video de memoria, que va a estar buenísimo. Y también ingresa a la comunidad de Skool, que todavía es gratis. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.